Esas constelaciones imaginativas entonces las empieza a poner en marcha este coach de PNL, este famoso Covert Dilts, ¿no? Y dice que, bueno, que se puede constelar en la imaginación. En este método de constelaciones imaginativas, los miembros de la familia se simbolizan mediante objetos en el suelo, ¿no? Formando un patrón que representa la historia del aprendizaje familiar del cliente, en el que las personas están cerca uno del otro, guardan una distancia, se mantienen juntos, no se miran, ¿no? Es el asunto este de los famosos anclajes, ¿no? Aparecen los anclajes, que bueno, ya saben que pueden ser figuras geométricas, plantillas, estas que se usan para las zapatillas, papeles, almohadones, ¿no? Y bueno, se utilizan estos objetos en el suelo para simbolizar a los participantes, o sea, los representantes, o sea, los miembros de cada sistema, ¿no? De este modo, se capacita el cliente para proporcionar a los miembros de su familia los representantes necesarios que le permitan conseguir una vida familiar feliz. Durante el fascinante trabajo con esta temática, dicen los autores, ¿no?, de este método Wingwave, se dieron cuenta de que la constelación familiar constructiva puede realizarse también en el espacio mental, animando al cliente a elegir un lugar mental en su imaginación para colocar en él a los miembros de su familia de origen. O sea, ya no solamente utilizando los objetos estos que se ponen en el suelo, sino en la mente, ¿no? Dice que el método consiste en que cada consultante o cliente se imagina como yo infantil o yo adolescente y se disponen a su alrededor a las personas determinantes en su constelación familiar. Por ejemplo, ¿no? Verían al hermano muy cerca a la madre, a la derecha del yo adolescente al padre, a la izquierda y detrás de la propia cabeza, y detrás de la madre quedaría como una enorme sombra, ¿no?, la abuela materna, o sea, como imaginándose en su mente todo su sistema familiar. Resulta muy interesante observar que cualquier cliente es capaz de describir en su imaginación esos lugares internos para los miembros de la familia. Igualmente interesante es el hecho de que esos lugares internos representan diferentes resonancias en el mundo emocional del cliente. Es decir, por ejemplo, las personas colocadas a la izquierda pueden parecer menos importantes que las colocadas a la derecha, y las que están al fondo pueden resultar más amenazantes o imponentes que las del centro de la constelación. Naturalmente que estas valoraciones emocionales de esos lugares van a variar de un cliente a otro, ¿no? En relación con este asunto, merece la pena la lectura del libro de PNL que se llama El juego de las relaciones sociales de Lucas Derks. Yo se los nombro por si quieren consultar, ¿no? El autor se basa en que los mapas mentales de nuestra imaginación nos proporcionan una orientación para nuestras relaciones y habla de la localización de las personas relevantes en el sistema de representación mental. Una buena explicación de la orientación emocional dentro del pensamiento espacial la ofrece el catedrático de psiquiatría alemán Manfred Spitzer en su obra Aprendizaje, Neurociencia y la Escuela de la Vida. Y en ese libro habla de procesos medibles en el sistema límbico, en el que prácticamente representa el centro emocional del cerebro y está localizado debajo de las dos mitades del córtex, las zonas del cerebro responsables del pensamiento. Una parte del sistema límbico es el hipocampo. Yo acá tengo una imagen. A ver, esperen que pongo la imagen, ¿no?, del sistema límbico, ¿no?, del cerebro, para que más o menos vayamos viendo, ¿no? Acá está el hipocampo, ¿no? Este es el cerebelo, ¿no? Acá el tallo cerebral. Este es el tálamo, la glándula pituitaria o hipófisis, el hipotálamo,
el lóbulo frontal, la circunvolución cingulada, el cuerpo calloso y el fornix. Esos son todos los componentes del sistema límbico del cerebro. En base a este sistema límbico, ¿no?, es que se realizan estas constelaciones en la imaginación. Aunque parezca... ¿Qué dice este Spitzer, no? Dice que en los nervios del hipocampo se pueden observar directamente cómo aprendemos, ¿no?, nuevos contenidos. De forma magistral describe cómo se puede predecir la posición, por ejemplo, de unos ratones en ciertos rincones de una jaula, ¿no?, observando la actividad del hipocampo, sin ver ni los animales ni la jaula. Esta actividad tarda 10 minutos, a partir del momento en que el ratón explora la jaula, en hacerse visible. Los experimentos han demostrado que cada neurona parece tener predilección por un lugar concreto dentro de la jaula. Unas de ellas se iluminaban intensamente si el animal se encontraba en el rincón izquierdo posterior de la jaula, pero se iluminaba también de una manera menos intensa cuando estaba cerca de ese rincón. Por consiguiente, la localización del animal se codifica en el hipocampo no solo mediante una neurona, sino a través del patrón variable de actividad de muchas neuronas que se ocupan de la codificación posicional, ¿no? Esto es muy similar, ¿no?, a lo que cuenta también la biodescodificación, ¿no?, y todo esto que nosotros estamos viendo hoy en día, ¿no?, que todo, como puede ser que el cerebro, esta neuroplasticidad del cerebro, ¿no?, esté conectada, bueno, también Sheldrake con sus campos mórficos, también famoso desaparecido Greenberg. O sea, hay muchas teorías hoy en día, ¿no?, que avalan esto, de que realmente hay ciertas zonas de nuestro cerebro que se van activando, ¿no?, de acuerdo, y que están relacionadas con también el espacio, la orientación espacial. Y ahora vamos a ver cómo estos autores hablan de la orientación espacial emocional, ¿no?, que es importante tanto para los lugares externos como para el mundo de la experiencia del espacio imaginativo interno. Hemos comprobado que en los procesos de constelación, los miembros de la familia cambiaban de lugar en la imaginación, lo que solía conllevar una liberación emocional espectacular. Sin embargo, el cliente no realiza de forma consciente esa corrección de posición, ¿ven?, no es de forma consciente, ¿no? Por ejemplo, acercar el padre al hermano, ¿no?, sino que la reagrupación de la familia es resultado del desbloqueo emocional orientado del cliente y la consiguiente liberación de creatividad. Para ello es muy significativa la intervención Wing-Wave. Y este método Wing-Wave, ¿no?, es el que permite acceder al sistema límbico y por tanto a las emociones de la persona, proporcionando esa nueva fluidez a los recursos del cliente. Se inicia un movimiento curativo. Por ejemplo, dice, ahora veo cómo mi padre y mi hermano se acercan uno al otro, ¿no? El cambio ocurre sin más y los resultados que se consiguen de este modo son particularmente estables porque nacen de la profundidad de las emociones y de la activación de todas las energías creativas del cliente. No solo afectan la razón, sino todo el paisaje del alma y de la sensación corporal de la persona. Y esto, aunque parezca raro, es cierto porque, bueno, vieron como yo les conté la otra vez de este círculo, ¿no?, que yo me centro, ¿no?, e imagino el círculo ¿no?, con el pasado detrás, mi futuro, a la derecha todo lo yang, y a la izquierda lo yin, ¿no? Y cómo puedo buscar en mi imaginación, ¿no?, cerrando los ojos y estando en un centro vacío, todos los integrantes de mi sistema familiar, dónde están ubicados según mi imagen interna, ¿no? Si nos basamos en eso y lo transferimos a esto, es bastante interesante, ¿no?
Ahora vamos a hablar un poco, ¿no? Porque dicen acá los autores, de la neurociencia y de los 3 métodos importantes para la activación de recursos que se emplean en las constelaciones familiares imaginativas. Los recursos que utilizan son el coaching Wingwave, la programación neurolingüística, o sea, la PNL, y la prueba miostática, que es una prueba muscular empleada en kinesiología. O sea, esas 3 herramientas son las que se utilizan para las constelaciones imaginativas. El cerebro, representación del paisaje del alma. ¿Cómo es posible que los humanos interioricemos a nuestra familia y otros hechos de nuestra vida como si fueran parte de nosotros? ¿No? ¿Cómo es posible que todas esas imágenes estén en nosotros? Percibimos el entorno a través de los 5 sentidos, que ya sabemos cuáles son: vista, oído, tacto, olfato y gusto. Y esto se aplica tanto a la percepción de otras personas como a una comida, un lugar, un paisaje, ¿no? Un fenómeno meteorológico. Es válido para todas las situaciones en las que nuestros órganos sensoriales funcionan a lo largo de las 24 horas del día. Estos 5 canales sensoriales envían continuamente información al órgano que probablemente sea el más importante de todos, que es el cerebro. Lo mismo ocurre durante nuestros primeros años de vida, cuando estamos rodeados a diario de nuestra familia. Cada pensamiento, sensación, comportamiento y estado de ánimo es controlado por este órgano fascinante. El cerebro programa tanto los movimientos de nuestro cuerpo y nuestro lenguaje, como todos los procesos corporales inconscientes. Porque ya sabemos que todos los procesos que se realizan a nivel inconsciente, como el latido del corazón, la respiración, la digestión, yo no lo estoy haciendo a nivel consciente, controlando mi digestión, ni mi respiración, ni el latido de mi corazón. Ocurre, ¿no? Entonces, el cerebro recoge todas las impresiones que recibimos de nuestro entorno. Es el responsable de que en este momento, ¿no?, nuestras manos sujeten, por ejemplo, no sé, ahora supongamos que tenemos un libro en las manos, o no sé lo que tengamos, para que nuestros ojos puedan mirar, ¿no?, los símbolos de estos llamados letras. A través de los nervios ópticos, las imágenes de las letras se envían al cerebro, que a su vez reconvierte las secuencias de letras en palabras. Luego, este mismo órgano relaciona esas palabras con imágenes internas, ideas, asociaciones y emociones. El resultado es que al final vemos en nuestra imaginación casi la misma película que nosotros estamos rodando en la nuestra. Y mientras yo estoy pensando, mi cerebro está moviendo cada uno de mis dedos para que estos puedan teclear las letras con precisión. Lo que está pasando en este momento, mientras, por ejemplo, ustedes están escuchando y yo estoy leyendo, se puede considerar, dicen los autores, como un pequeño milagro, ¿no? Porque claro, es algo que sucede así. Yo estoy sentada aquí, ustedes están en sus hogares, están escuchando y yo estoy leyendo, y uno dice, ¿no? ¿Cómo sucede todo tan rápido? Pero fíjense en cómo funciona, ¿no?, esto. Al menos esa es la opinión de los científicos que a lo largo de los últimos años han estudiado detalladamente el cerebro. Es asombroso todo lo que ya se sabe acerca del cerebro, y es igualmente sorprendente cuántos interrogantes siguen abiertos. Puede parecer paradójico, pero cada nuevo descubrimiento acerca del cerebro solo aumenta el número de preguntas sin respuesta. En el caso del cerebro humano, el órgano pesa más o menos 1,5 kilos y se compone de aproximadamente 100.000 millones de neuronas. Algunos expertos creen incluso que esa cifra podría ser de 1 billón. Cada neurona está conectada a otras 10.000 a través de las bifurcaciones de las terminales de los nervios. Por tanto, la frecuente comparación del cerebro humano con un ordenador no parece muy adecuada, y los científicos tienen cada vez más a comparar con esa máquina a cada neurona. Entre todas las neuronas existe un cableado electroquímico muy complejo que permite la transmisión de información
mediante estos llamados neurotransmisores, formando un almacén de información de un alto rendimiento que proporciona unas capacidades inimaginables para el tratamiento de dicha información y para la cooperación de los diferentes sistemas corporales. De este modo, cada ser humano es un mundo propio y el mundo de su cerebro representa su paisaje del alma individual. En este mundo anímico, las diferentes funciones del cerebro conviven como una gran familia interior. Y también esa parte interior, la personalidad del individuo, puede tener un ambiente que o bien facilita o bien dificulta el éxito, igual que una familia de verdad. El neurocientífico norteamericano Michael Gazzaniga lo llama sociedad interna. Por eso fíjense, ¿no?, que este descubrimiento, porque uno dice, ¿no?, la familia, el sistema, pero fíjense en que ya nosotros internamente somos un sistema, nosotros somos un sistema, ¿no? Parece individual, ¿no? Pero todo eso que conforma nuestro sistema, nuestra que llamamos la familia, después, bueno, que se va extendiendo, está internamente, o sea, nosotros lo tenemos grabado, aunque parezca extraño. Por eso cuando constelamos, vemos ahí en el campo y decimos, ¿cómo puede ser que esto me parezca aquí, no? Entonces aparece otro neurocientífico, que es Robert Ornstein, que en su libro Multimente habla de la horda interna. Horda se escribe con H, ¿no? Horda interna. En referencia a nuestros múltiples yos parciales. O sea que está este Gazzaniga, que habla de la sociedad interna, y el otro, Ornstein, que habla de la horda interna. En Alemania, un conocido coach de PNL, Thijs Stahl, comparó por primera vez la dinámica de esa horda con H o sociedad interna con las relaciones entre los diferentes miembros de una familia. Por consiguiente, muchos científicos están de acuerdo actualmente en que el cerebro organiza las funciones más diversas en circuitos y no en ningún centro especializado que se ocupe solo del lenguaje de la vista o incluso del yo. Por ejemplo, ¿no?, la vista ahora es considerada una función integral de todo el cerebro y no solo el resultado de la actividad de la corteza visual. El investigador Walter Sies-Gingansberger, ¿no?, un alemán, del Instituto Max Planck, durante una conferencia sobre este tema, en el marco de una serie de conferencias sobre la terapia del dolor, habla de que si una célula del sistema nervioso central recibe una nueva información, todas las demás células obtienen esa novedad por vía electroquímica en el mismo instante. Debemos de ser conscientes, ¿no?, que de forma análoga no tenemos al padre almacenado, dice entre comillas, ¿no?, en un rincón del cerebro, perdón, sería por acá, ¿no?, y a la madre almacenada en el otro, sino que cada una de las neuronas conoce químicamente a esas dos importantes personas de nuestra vida. Se ha podido comprobar que los estímulos sensoriales, como imágenes, lenguaje o dolor, influyen en la composición química del cuerpo celular. Por sorprendente que parezca, la respuesta química de la neurona a un estímulo externo puede incluso ocurrir hasta semanas después de haberlo percibido. O sea, esos cambios químicos que se producen en el cerebro, fíjense en la influencia que tienen. En el sistema nervioso central se han descubierto unas células fascinantes que mostraron una reacción a un pequeño estímulo de dolor días o semanas más tarde.
mientras que en el momento del dolor fingían que no pasaba nada. Seguramente tú te has dado cuenta en algún momento de que una experiencia importante tenía su efecto con retraso. O sea, no de que nos suceda algo en nuestra experiencia y tiempo más adelante tener la emoción, ¿no?, de esa experiencia. Coloquialmente solemos hablar de dirigir algo mentalmente, pero los expertos lo llaman facilitación neuronal de una experiencia. Una vez facilitadas y asimiladas las percepciones, especialmente intensas, marcan profundamente la sustancia de cada una de las neuronas durante años o décadas. De este modo puede explicarse también que vivamos los fenómenos de espacio y tiempo en el paisaje del alma de forma muy diferente a la realidad. Por eso vieron esto que, bueno, yo siempre les comento, ¿no?, del asunto de las imágenes internas, es que, claro, a veces no se condicen con lo que pasó aparentemente realmente, ¿no?, pero sí lo que nosotros vemos ahí es cómo nosotros percibimos esa situación. Y como esas emociones quedan almacenadas, claro, obviamente se representan ahí en ese espacio y a veces nos asombramos muchísimo, ¿no?